La falta de luz pues tiene desesperados a los venezolanos que ahora realizan largas filas para comprar gasolina. Tienen que salir también a buscar el suministro de agua. Varios supermercados han sido saqueados, las comunicaciones están completamente afectadas. Lo peor, o no sé en qué orden ponerlo, pero creo que esto es lo vital. Los hospitales no funcionan. 21 personas han fallecido por la falta de atención. A la falta de luz se suma la falta de gasolina en Venezuela. Este gobierno está caído, para mí está caído, está caído. Si no te puedes suministrar servicios, no existe ningún tipo de gobierno. El agua también escasea en algunos estados del país. No tenemos agua, no tenemos luz. Para comprar hay que tener dólares. En el estado Lara, este hombre y 2 niños optan por bañarse en las alcantarillas de la ciudad ante la falta de agua y luz. Desde que se fue la luz no tenemos agua. Y desde el jueves se están bañando aquí. Sí, desde el jueves. La situación en los hospitales también es crítica. Esta mujer cuenta que su hija, a quien carga en brazos, falleció porque en el hospital no la pudieron atender por la falta de fluido eléctrico. Tenía 19 años, sufría desnutrición y pesaba tan solo 10 kilos. La llevo, la policía me dejó en la puerta porque le pidieron la colaboración a la policía. Me dejaron en la puerta y la doctora me dice que ahí no la puede tener porque no hay luz, no hay nada. Cientos de venezolanos tuvieron que salir a las calles en busca de señal para sus teléfonos móviles. Reacciones de venezolanos en el mundo. A esta hora vamos a saludar en España a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, líder opositor venezolano, opositor del madurismo. Abogado Ledesma, gracias por estar con nosotros, alcalde, aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Ru. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cuál es su apreciación después de todo lo visto durante estos, hoy día se cumplen 5 días, 80 horas de apagón en Venezuela? Red de Médicos por la Salud ha reportado que 21 personas han perdido la vida en los hospitales del país, precisamente porque no pueden ser atendidos. Hay fotografías en los diarios, hay imágenes en las televisoras de todo el mundo de médicos cruzados de brazos porque no pueden hacer nada por los pacientes. Bueno, Ru, el preámbulo de esta conversación es más que revelador. Los testimonios de los que sufren esa catástrofe, las imágenes que ustedes acaban de proyectar, bastan y sobran para reconfirmar que efectivamente en Venezuela se está sobrellevando una crisis de dimensiones inimaginables para quienes vivimos ya en pleno siglo XXI. Un pueblo sometido a una hambruna. Vimos a esa madre cargando a su hija fallecida por desnutrición. Vimos a los venezolanos teniendo que acudir ingenuamente a las aguas acumuladas en una alcantarilla para asearse. Un país donde ya no es el problema solo de que no hay agua, no hay medicina, no hay comida, el transporte público es realmente indignante, la gente se tiene que trepar en camiones como que si fuese un animal para poder trasladarse de un lugar a otro. Acabaron con la moneda venezolana, el salario de los venezolanos es el más paupérrimo del mundo. Nos han endeudado, Venezuela es el país con mayor nivel de deuda del mundo. En definitiva, un país en colapso que requiere de la intervención humanitaria. Esa es la verdadera respuesta, esa es la verdadera solución, más allá del buen gesto que hubo en Cúcuta el pasado 23 de febrero. Esa ayuda en alimentos y medicina es un símbolo de lucha, pero eso no es la solución. La solución es salir definitivamente del dictador y de su camarilla, porque ellos son el obstáculo para que Venezuela pueda librarse de esta pesadilla en la que se han convertido los sueños de millones de venezolanos. Alcalde Ledesma, ¿cómo se justifica la falta de energía en Venezuela? ¿Cómo se explica que esto sea parte de una retaliación política que no solo paraliza las escuelas, el normal cumplimiento de las labores de la gente, deja a muchas personas, como usted lo dice, pues sin atención en los hospitales? ¿Cómo se describe esta situación? ¿Por qué Venezuela sufre este apagón, el más grande de su historia? Es una consecuencia de una mezcla de elementos. Por una parte, la incapacidad de quienes han querido ofrecer a Venezuela con unos planes primitivos superar las carencias de los venezolanos. Esta es una gente que ha llegado a administrar más de $1 trillón y con ese caudal de recursos lo que vemos es que la situación de pobreza se ha agravado. 90% de los venezolanos viven en condición de pobreza. Los hospitales están prácticamente colapsados.
la infraestructura del país, carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, acueductos, están también colapsados. Venezuela tiene el sistema del Guri, que es uno de los emporios hidroeléctricos más grandes del mundo, después de Itaipú, que es una empresa construida entre Paraguay y Brasil. Después de las tres gargantas de China, Guri es la más grande del planeta. Venezuela tiene una capacidad instalada de cerca de 35.000 megavatios, más que suficientes para autoabastecernos y para vender energía eléctrica a los países vecinos como Colombia, Brasil, etc. Lamentablemente, buena parte de esa capacidad instalada, hidroeléctrica, termoeléctrica, está fuera de servicio. No es problema de recursos, no es problema de técnicos. En su oportunidad, Venezuela ha tenido los mejores técnicos en materia petrolera, en materia de servicios eléctricos. Eso fue un proyecto que impulsó Leopoldo Sucre Figarela, que condujo de manera magistral el doctor Efraín Carrera, pero esos técnicos fueron expulsados, fueron maltratados, se dispusieron más de 100.000 millones de dólares para comprar equipos, termoeléctricas, plantas eléctricas. Lo que se compraron fue chatarra, se robaron el dinero. Por lo tanto, yo le digo a su respuesta, en conclusión, que es una mezcla de indolencia, de incapacidad y también de corrupción. Alcalde Ledesma, hablemos de este artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que abre la puerta a una intervención militar extranjera. ¿Cuándo se justifica y en qué contexto podría aplicarse? En contextos, por ejemplo, de calamidades, de catástrofes. Eso se aplicó, de hecho, en el año 1999, cuando el deslave que produjo una tragedia en mi país, sobre todo en la zona del litoral guaireño, en la zona de Caracas, en la zona de los Mecedores, de Catia, en la zona de Miranda, era gobernador el señor Enrique Mendoza. Ese deslave fue atacado con los recursos internos y también con algún apoyo que llegó de los Estados Unidos. Lamentablemente ese apoyo no fue completo, porque Hugo Chávez devolvió los barcos que venían ya navegando hacia el puerto de La Guaira por una orden de Fidel Castro y de Chávez. Esos barcos fueron rechazados y lo que se produjo fue una mortandad. Murieron miles de personas, sufrimiento de las familias que fueron afectadas. Ahora, en la Constitución Nacional está establecido el artículo 189 y numeral 11, que establece que se puede autorizar a solicitud del presidente de la República, en este caso Juan Guaidó, el uso de las fuerzas militares venezolanas en el exterior, en misiones, y también solicitar misiones de militares dentro de Venezuela. Eso está también en correspondencia con lo que establece el concepto de responsabilidad de proteger, que está plasmado en las páginas de la ONU a propuesta del señor Kofi Annan el 20 de septiembre del año 2005. Pueden buscarse los párrafos 138 y 139, donde se habla de las dimensiones de lo que es el concepto de responsabilidad de proteger, que establece 3 pasos. 1, las diligencias diplomáticas, las resoluciones como la que ha dictado la OEA, el Grupo de Lima, la Unión Europea, luego las medidas coercitivas como son las sanciones aplicadas y luego el uso de la fuerza como recurso extremo. Visto que en Venezuela se cometió el 23 de febrero un exterminio, confirmado que en Venezuela se viene desarrollando una limpieza étnica, asesinando a los pemones de Venezuela, confirmado como está que el régimen de Maduro desarrolla una política sistemática y masiva de represión, confirmado como está que el régimen de Maduro, por acción o por omisión, no puede garantizar ni la alimentación, ni la salud, ni la seguridad de los venezolanos, cabe perfectamente invocar la aplicación del principio de injerencia humanitaria para desarrollar el concepto de responsabilidad de proteger. Es decir, ¿cuál sería el siguiente paso a criterio suyo con todas estas justificaciones que me ha dado al final de su respuesta? Yo creo que lo que corresponde es buscar una solución, y la solución ya no es con resoluciones, no es con discursos, la gente ya sabe lo que está pasando. Lo que cabe es que la Asamblea Nacional apruebe a solicitud del presidente de la República activar el artículo 187, numeral 11, y que el presidente Juan Guaidó solicite de manera formal a la ONU, a los organismos como la OEA, el apoyo para que fuerzas especializadas nos ayuden a desarrollar en Venezuela ese concepto de responsabilidad de proteger. ¿Explica qué el concepto de responsabilidad de proteger?
Lo que yo le he dicho, lo que se ha venido aplicando con las diligencias diplomáticas, las medidas coercitivas y luego el uso de la fuerza cuando se trata de un régimen forajido como el que sin duda alguna es el que está martirizando al pueblo de Venezuela. En Venezuela hay un exterminio, en Venezuela hay un genocidio silencioso, en Venezuela han muerto miles de personas y están muriendo miles de personas y seguirán muriendo miles de personas a menos de que la comunidad internacional nos auxilie, porque yo lo confieso sin ningún tipo de vergüenza, solo no podemos librarnos de este estado forajido. Alcalde Ledesma, gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de NTN 24 hablando sobre los pasos siguientes que deben darse en Venezuela, los 5 días que se cumplen sin luz y las víctimas mortales que se han dado a partir de esta situación. Gracias por su participación aquí en la mañana desde España, desde Madrid. Buenos días, muchas gracias.